La noche que dije en voz alta una palabra que no era para mí, mi hermana dejó de hablarme para siempre. Y el bebé de mi vecina terminó en urgencias. No supe conectar eso en el momento. De hecho, durante varios días me aferré a la idea de que no había pasado nada. Me repetía que había sido un juego estúpido, de esos que la gente hace para reírse, para asustarse un poco y ya. Yo era de las que se burlaban de eso. Tenía una certeza casi automática: si no crees, no te pasa. Todo empezó por una acción mínima. Una de esas cosas que ni siquiera se sienten como decisión. Después de cenar, Laura sacó de su bolsa un cartón doblado y una bolsita con letras y números recortados. Dijo que lo había comprado en un bazar. No era una tabla bonita, ni vieja, ni nada de película. Cartón con marcador, y el sí, y el no, mal escritos como hechos con prisa. Damián se rió y dijo que se le hacía tarde. Yo dije que no creía en eso. Laura insistió, como insistía con todo, con la misma energía con la que te convence de pedir postre aunque ya no puedas. La acción trivial fue esa: apoyar mis dedos en un vaso volteado sobre el cartón. Eso fue todo. Mis manos, un vaso, un cartón. Al principio fue puro chiste. Preguntas de quién se iba a casar, si íbamos a cambiar de trabajo, tontería. El vaso se movía despacio, como empujado por una inseguridad compartida. Yo lo atribuí a la presión de los dedos, a la respiración, a cualquier cosa. Hasta que Laura cambió el tono sin avisar. Preguntó por alguien que no estaba. No voy a poner aquí el nombre de la persona que mencionó, porque ni siquiera sé de dónde lo sacó, pero lo dijo con una seguridad rara, como si le hubiera salido solo. En ese momento, el vaso hizo algo que no encajó con la torpeza de antes. Fue directo a una esquina del cartón, golpeó el borde y regresó al centro, como si hubiera rebotado con intención. Yo quité los dedos. Dije, ya estuvo. Damián me miró como si yo estuviera arruinando la diversión. Laura dijo que no pasaba nada, que no fuera intensa. Yo volví a poner los dedos para no quedar como la que se espanta, y también porque seguía creyendo que lo controlaba. La regla que Laura recordó de golpe fue que no debías quitarte sin despedirte. Lo dijo como si fuera obvio. Y ahí vino otra acción mínima. Para terminar, había que decir adiós. Yo fui la que lo dijo. No porque creía. Lo dije para acabar rápido. Adiós. En cuanto lo dije, el vaso se movió solo una letra. Se detuvo, luego se fue al no, con una rapidez seca, como si el cartón jalara. Damián soltó una risa incómoda y dijo que eso era él. Laura no se rió. Me miró y dijo que no lo volviera a hacer, que esas cosas se quedaban pegadas y lo tomabas a burla. Yo me fui a mi casa con esa frase encima. Me dormí como siempre, pero desperté con una idea extraña. Había una palabra que yo no recordaba haber pronunciado, pero mi cabeza la repetía como si lo hubiera dicho. Era una palabra corta, y lo peor es que no significaba nada para mí. Aún así, se me pegó al pensamiento como una canción mala. En la mañana, mi hermana me llamó para preguntarme si podía pasar por su casa. Tenía que salir a una cita. Era algo normal. Yo dije que sí. Mientras manejaba, esa palabra me volvió a aparecer, y sin querer la dije en voz alta. Era como probarla, como sacar un sonido que te estorba en la garganta. La dije sola en el carro, sin intención. Ese día, cuando llegué a casa de mi hermana, ella estaba de un humor raro. Tenía ojeras. Me dijo que no había dormido porque el bebé de la vecina lloró toda la noche. Yo le contesté algo sin importancia. Me agaché para dejar mi bolsa y volví a decir la palabra, pero ahora en un susurro, como si se me hubiera escapado. Mi hermana me volteó a ver y me preguntó qué dije. Yo me reí, dije nada, una tontería. Ella me pidió que no hiciera eso cerca de su casa. Lo dijo en serio y eso me molestó porque sonó como si me acusara de algo. No había pasado una hora cuando el bebé de la vecina se quedó en silencio. Un silencio tan largo que mi hermana se asomó por la ventana. Luego escuchamos gritos en el pasillo. La vecina golpeaba puertas, pedía ayuda. Bajamos. El bebé estaba morado, como si se hubiera atragantado, pero no había comida, no había nada en la boca. La vecina decía que lo había puesto en la cuna y que de pronto dejó de respirar. Llegó una ambulancia, se lo llevaron. La vecina se quedó temblando en el rellano, repitiendo que alguien lo había callado. Eso fue lo que dijo. ¿Alguien lo calló? Esa noche, mi hermana me escribió un mensaje frío. Me dijo que no volviera a su casa por un tiempo, que algo le había dado mala espina desde que llegué. Yo me enojé, le contesté que estaba exagerando. Ella me bloqueó. Ahí empezó la parte que no pude normalizar. En los días siguientes, esa palabra se me aparecía más y más, pero no como pensamiento. Se me metía en conversaciones. En el trabajo, en una junta, me escuché decirla, como relleno, como si fuera una muletilla nueva. La gente me miró raro. Yo me corregí, dije perdón, se me fue, y me entró una vergüenza seca, porque no era normal que se me fuera algo así. Busqué a Laura. Le dije que suficiente que me dijera que era esa palabra. Laura no respondió al principio. Cuando por fin contestó, me dijo que no la escribiera, que no la repitiera, que me calmara, que lo que se abre con una despedida falsa se queda a medias. Esa fue la frase.
Despedida falsa. Damián dijo que era su gestión, que yo me estaba clavando. Yo quería creerle. Me agarré de esa falsa certeza como a un salvavidas. Si lo ignoro, se va. Pero no se fue. Empezaron pequeñas consecuencias que no eran sustos sino daño. Se me borraron fotos del teléfono, no todas, solo las que tenían a mi hermana. En la computadora del trabajo, un archivo importante se corrompió y me culparon por no haberlo respaldado. Una mañana encontré mi libreta con páginas arrancadas y en la última hoja, escrita con mi letra, estaba la palabra, repetida en líneas como cuando castigas a un niño. Fui a una iglesia por primera vez en años, no por fe, sino por desesperación. Me senté al fondo tratando de no sentirme ridícula. En el momento en que el sacerdote guardó silencio para una oración, yo dije la palabra en voz alta. No gritando, solo la dije, como si me hubiera salido del pecho sin permiso. Varias personas voltearon. El sacerdote se quedó quieto un segundo, mirándome sin entender. Yo me paré y me fui. Afuera me temblaban las manos. En ese punto ya no era un juego ni una idea. Era una influencia que se metía en mi cuerpo. Cuando había silencio, como si el silencio fuera un hueco donde cabía. A la semana fui a ver a la vecina para saber del bebé. Me abrió con los ojos hinchados. Me dijo que estaba vivo, pero que había quedado con daño. Que los doctores hablaban de falta de oxígeno. Que a veces se quedaba viendo fijo y no reaccionaba. Me lo dijo sin acusarme, pero con esa mirada que busca a alguien a quien culpar, sin tener a quién. Cuando me fui bajando las escaleras, la palabra volvió. No la dije completa. Solo empecé a formar el sonido. Sentí, literal, la presión en la lengua, como cuando te muerdes por dentro. Me detuve y apreté los dientes. En el elevador, vi mi reflejo y noté algo que me dio asco. Yo estaba sonriendo, pero no me sentía sonriendo. Una sonrisa pequeña, sostenida como si alguien hubiera jalado una cuerda. Ese fue el día que decidí arreglarlo con la misma lógica absurda con la que empezó. Si lo abrí con una despedida falsa, lo cerraba con una despedida real. Eso me repetía, falsa certeza que dependía de mí. Me reuní con Laura, sola. Le pedí la tabla, me dijo que la había tirado. No le creí. Insistí. Al final la sacó del closet de su cuarto doblada como escondida y me dijo que si iba a hacer algo lo hiciera rápido y me fuera. Pusimos el cartón sobre su mesa. No había velas, no había música, nada, solo nosotras y el vaso. Puse los dedos. Laura puso los suyos. Yo dije que quería cerrar. Dije que pedía perdón si había faltado al respeto. Dije adiós otra vez, pero esta vez con la intención de verdad, sintiéndome estúpida al hacerlo. El vaso se movió. Fue directo a las letras, sin pausa, sin esa torpeza de antes. Formó una frase corta. No era larga ni dramática. Era práctica, casi administrativa. Decía que ya estaba dentro. Mi cuerpo se enfrió, pero no hice escándalo. Laura soltó el vaso como si quemara. Me dijo que la guardáramos. Que eso era suficiente. Yo dije que no era suficiente, que entonces ¿qué hacía yo? Con la palabra, con lo que se me metía en la boca, con lo del bebé, con mi hermana. El vaso se movió otra vez, solo, sin dedos encima. Chocó contra el borde del cartón, se volteó, y cayó en la mesa. El sonido fue pequeño, pero Laura se echó a llorar sin ruido, con la cara dura, como si ya estuviera cansada de aguantar desde antes. Me fui de ahí con una calma falsa. Esa noche me acosté, pensando que ya estaba, que al menos había una respuesta y que yo había hecho lo correcto. Al día siguiente mi hermana me desbloqueó. Me mandó un audio de 3 segundos. No era su voz normal. Era un susurro, y en el susurro se escuchaba claramente la palabra. No respondí. Me quedé mirando el teléfono y sentí algo como un cansancio que no se va. Desde entonces he seguido trabajando, pagando cuentas, hablando con gente. Funcionó, nadie diría que estoy rota por dentro. Pero hay momentos en que se hace un silencio en una sala, en un elevador, en una fila, y mi lengua se mueve sola, como si estuviera buscando salir. Esa fue la última vez que intenté cerrarlo. Si esta historia te recordó algo que viviste o viste, puedes comentarlo abajo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevos relatos. En la descripción están los enlaces a otros canales de nuestra familia con diferentes temáticas.